en la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es el personaje principal, el objeto principal de nuestro amor, de nuestra devoción, nuestro Salvador, nuestro Dios, a quien servimos y a quien honramos única y exclusivamente. Así que luego de Lucas narrarnos la historia del nacimiento de Jesús, bueno, primero del anuncio dado por el ángel a María en el capítulo 1, y narrar acerca de su nacimiento un poco más en detalle en el capítulo 2, prosigue también hablándonos de su presentación en el templo. Ustedes saben que era una costumbre de los judíos presentar sus niños en el templo, presentarlos a Dios y luego asistir con ellos continuamente al templo, criarlo debajo del sonido de la palabra de Dios. Y luego lo vemos ya no solo siendo presentado, sino asistiendo activamente con sus padres, con José, su padre terrenal, y su madre María en el templo. Y dice en Lucas capítulo 2, versículo 51, la parte B o final, dice, y su madre, o sea, hablando de María, guardaba todas estas cosas en su corazón. Que el Señor añada su bendición a esta porción de la palabra que hemos leído en tu corazón y el mío. Algo que me llama la atención poderosamente de María, como mujer que soy, es que el corazón de María era un cofre. Como dice aquí, ella guardaba todas las cosas concernientes a la actividad y la palabra de Dios, muy importante, en su corazón. Nos dice el libro de Proverbios que sobre toda cosa guardada debemos de guardar el corazón, porque de él mana, de él fluye, de él se produce la vida en nosotras. Si nuestro corazón está contaminado, va a producir malos pensamientos, va a producir malas acciones, va a producir malas conversaciones y va a dar por resultado una vida infeliz, una vida miserable, una vida llena de problemas. Pero cuando nuestro corazón está guardado y protegido de malas influencias y de cosas dañinas, y atesoramos en él aquello que es loable, que es de bendición, o sea, le damos buen alimento, nuestra vida espiritual y emocional va a estar debidamente fortalecida y va a estar equipada para toda buena obra. Nuestros primeros pensamientos, nuestras primeras reacciones, nuestras primeras palabras van a ser en el sentido de aquello que agrada a Dios. Nuestra reacción a los problemas van a ser más bíblicos y de índole espiritual, porque nuestro corazón está lleno, está saturado de todo lo bueno, de lo amable, de lo justo, todo aquello que es digno de buen nombre. Entonces, ciertamente, debemos de guardar el corazón. Debemos de guardarlo de aquellas cosas que pueden entrar a él y pueden anidarse en él. Por eso debemos tener cuidado con las iras, las contiendas, el enojo, la amargura, porque cuando esas cosas no solo se anidan, sino que luego echan raíz en el corazón, nos contaminan a nosotras y a los que están a nuestro alrededor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, el corazón de María era diferente. Como decía al inicio, el corazón de María era como un cofre. Era una caja fuerte de las riquezas de la palabra de Dios. Ella atesoraba la palabra de Dios en su corazón y ella atesoraba el mover de Dios en su vida, el mover de Dios en su familia, en su Hijo Jesús. Y todo cuando estaba aconteciendo, ella lo estaba relacionando con el conocimiento que ella tenía de la Escritura, de las promesas que Dios había hecho, viendo cómo Dios iba encajando cada cosa en su vida y también en el cumplimiento de aquello que él había dicho. Así que, ciertamente, con lo poco que nos dice la Escritura de María, a la vez nos dice mucho, porque nos habla ampliamente de su carácter. Y en primer lugar nos dice, al no decir mucho, que María no era una mujer sobresaliente en el sentido de ser muy, de estar en primeros planos en todo,
de estar figurando en todas partes, en todos los lugares. No era una persona opinada, que siempre estaba dando opiniones, hablando, sino que más bien ella era una mujer de un espíritu y de un carácter quieto. Entonces, María es una mujer que tú y yo nos interesa estudiar, porque hay características de ella que nos van a ayudar y nos van a enseñar el tipo de mujer que tú y yo debemos de ser y cómo lo podemos lograr. Lo que encontramos en la escritura, por los pocos relatos que tenemos de ella, es que María era de un espíritu sereno, era de un carácter templado y de una voluntad firme. ¿Cómo es que una joven soltera, aunque comprometida para casarse, recibe tan grande prueba en su vida de estar embarazada, un verdadero milagro, sin haber conocido hombre, como ella le dijo al ángel, y sabiendo que su vida, su testimonio, que es el todo del cristiano y todavía más en esa época, estaba en juego, estaba en tela de juicio, y que corría aún pena de muerte, que era la pena que estaba marcada para una mujer adúltera o fornicaria, y en este caso, en el caso de ella, que había quedado embarazada. Algunos podían pensar que era de José, pero como no era de él la quería dejar secretamente, y tiene que venir el ángel a confirmarle que no, que ella seguía siendo pura, que ella no había faltado a él, que ella había concebido, pero de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo es que una muchacha tan joven, porque tendría que tener 14, 15 años para esa época, podía, en medio de esta circunstancia que ella se encontraba, permanecer quieta, permanecer reposada, permanecer en control, tener una actitud ecuánime, no salir corriendo ni llenarse de miedo, sino permanecer en todo tiempo fortalecida? ¿Cómo es que esto sucede? Bueno, la respuesta en gran parte la podemos encontrar en el Magnificat de María, aquella canción, aquella poesía que ella dijo en Lucas capítulo 1, los versículos del 46 hasta el 55. Por lo que María menciona, por lo que María explica, por lo que María dice en el Magnificat, nos damos cuenta de muchos rasgos y características de su persona, de su carácter. Y una de las primeras cosas que nos damos cuenta es que María estaba llena de la palabra de Dios. María era una joven que conocía cabalmente la Escritura. Al decir este cántico, este Magnificat, María no solo alude y hace mención a dos oraciones de Ana que encontramos en Primera de Samuel, sino que María también hace referencia a textos de los Salmos, de la ley y también de los profetas. De manera que la Escritura moraba con abundancia dentro del corazón de María. Y lo primero que sale de sus labios es alabanza y adoración a Dios. Algo más que podemos ver a través del Magnificat de María es su carácter humilde. Cuando María habla del Magnificat, ella no está aquí exaltándose a sí misma por el privilegio que Dios le concedió, diciendo, oh, grande yo, tenía que ser. Yo me he conservado, soy una joven pura, estoy virgen. Lo menos que podía esperar era que Dios me escogiera a mí. Claro que sí, si yo me porto también. No, esa no era la actitud de María, como lo es muchas veces la nuestra, que pensamos que las bendiciones que tenemos es porque no las merecemos, porque no las hemos ganado, porque Dios nos debe, ¿verdad? Como igual cuando nos viene algo mal, pensamos, oh, es que me lo merezco porque pequé, porque hice esto, porque hice lo otro. María estaba clara que este privilegio que Dios le había concedido nada tenía que ver con ella, sino todo con Dios. Porque desde el principio hasta el fin, el centro de su cántico es Dios.
Aquí la única persona alabada, honrada y glorificada en todo tiempo, el tema central de su cántico es Dios. De hecho, lo poco que dice de sí es en el sentido de humillación, porque ella no podía entender y no podía creer que Dios le concediera y fijara sus ojos en una joven tan poca cosa como ella, una joven insignificante de un pueblo como dijo Natanael, y de allí puede salir algo de bueno, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo ella empieza: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Lo primero es que ella le da toda la gloria a Dios. En segundo lugar, expresa su gratitud por el favor que Dios ha tenido con ella. En tercer lugar, ella va a decir que Dios es su Salvador, o sea, ella reconoce su condición de pecadora y su necesidad de un Salvador, porque no necesita un Salvador aquel que no es pecador. Sin embargo, ella dice: mi espíritu se regocija en Dios, ¿quién? Mi Salvador, y Dios solo salva a pecadores. Y más dice todavía en el versículo 48, porque ha mirado no la grandeza, no la humildad, no el amor, no mi corazón tan bueno, sino que ha mirado la bajeza de su sierva. Esto habla de humildad. Esto habla de dar toda la gloria a Dios, de reconocer que por bueno que seamos en relación con los demás hombres, nuestra medida es Dios, nuestra medida es Cristo. Y en relación con Él, Él es el Santo, el Todopoderoso, y nosotras somos una bajeza, viles pecadoras en necesidad de un Salvador. Y dice aquí que por ese favor concedido de Dios a ella, no por nada que ella se ha ganado, dice que desde ahora me dirán, bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. No porque yo he logrado nada, no porque ella había hecho nada, sino porque el favor de Dios había sido grande con ella, como es el favor grande de Dios sobre ti y sobre mí. Así que desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia es de generación en generación. Luego de humillarse, de autohumillarse y de reconocer que no es merecedora del favor tan grande de Dios y del favor que Dios ha concedido, la gracia que Dios le ha concedido de ser una joven insignificante, a ser reconocida por todas las generaciones por su favor, ella va a seguir centrando su atención en Dios. Y lo primero que hace es enumerar algunos de sus atributos. Ella va a decir: poderoso, que grandes cosas me ha hecho el poderoso. Santo es su nombre y su misericordia de generación en generación. Ella menciona aquí que Él es poderoso, que Él es santo y que Él es misericordioso. Vemos nuevamente cómo ella centra toda la atención del lector en la persona de Dios. Y nosotras como mujeres de Dios, si algo hemos logrado, algo hemos alcanzado, no es por nosotras, sino por la gracia y el favor de Dios en nosotras. De manera que no tenemos nada por lo que jactarnos, sino dar glorias a Dios y dar a conocer a través de lo que Él ha hecho o está haciendo en nuestra vida, toda gloria, toda honra hacia su santo y bendito nombre. ¿Qué ejemplo, verdad, nos ha dejado María a ti y a mí? Ahora, ¿cómo podía María, en medio de las circunstancias que ella está atravesando, porque no podemos divorciar el gozo que ella siente, el privilegio que ha obtenido de que en lo espiritual Dios le haya concedido un gran favor, con el hecho de que terrenalmente ella estaba enfrentando un peligro, de que conforme a las leyes de los hombres ella estaba en un tremendo problema? ¿Cómo era que María podía hacer frente a todo esto? ¿Cómo podía estar ecuánime en medio de toda esta situación? ¿De dónde le salió el valor para seguir hacia adelante en medio de una situación
peligrosa y que atentaba aún contra su vida. ¿Cómo explicarle eso a su familia? ¿Cómo explicarlo a los vecinos? ¿Cómo explicarle eso al dedo acusador, a la lengua juzgadora, al ojo inquisidor, de que ella no había incurrido en pecado, sino que Dios había manifestado su favor, su gracia y su gloria para con ella? Bueno, el mismo Magnificat nos lo responde. María vivía aferrada a Dios. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? María no se preocupó por su vida, se preocupó por seguir engrandeciendo el nombre de Dios, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y la palabra de Dios nos dice que no nos afanemos por nuestra vida, qué habemos de vestir, qué habemos de comer. Dios sabe que tenemos necesidad de todas esas cosas. Mas ni aún ninguno de los pajarillos del campo se han vestido, ni aun Salomón, con la gloria que Dios viste cada día a los pajarillos. Entonces, si Dios da de comer cada día a los pajarillos, si los viste de hermosos colores, si les da sustento y abrigo, ¿cuánto más no hará con nosotros que somos sus hijas? María sabía que ella no estaba sola en su circunstancia, sino que Dios estaba en ella, con ella y por ella. Ella estaba encinta de Jesucristo, de ese santo ser que iba a nacer, de manera que ella no estaba sola, aunque humanamente pareciera que lo estaba, y lo estaba, salvo que tenía a José, ¿verdad? Ella estaba persuadida de que teniendo a Dios de protector era más que suficiente. Las promesas que Dios había hecho a su pueblo, la historia que ella había leído una y otra vez a lo largo de todo el Antiguo Testamento de la ley, de cómo Dios había socorrido a su pueblo cuando lo sacó de Egipto, cuando atravesaron el Mar Rojo, cuando también atravesaron el río Jordán, y todas las proezas que Dios había hecho con su pueblo estaban muy cercanos al corazón de María. Eso le infundía valor para saber que su Dios era grande, poderoso y fuerte. De hecho, ella va a mencionar en el Magnificat algunas de las cosas que con su poder Dios hizo en beneficio de su pueblo y para proteger a su pueblo. Esas cosas que ella traía a su mente, que estaban en su corazón, ¿verdad? Vinieran a su mente porque estaban dentro de su corazón. Dios trae a nuestra mente para fortalecernos y para equiparnos, para dar una palabra certera en el momento indicado, aquello con lo cual no hemos llenado nuestro corazón. Si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene de dónde sacar de los tesoros de nuestro corazón su palabra para dar respuesta en el momento indicado, ya sea para fortalecernos o ya sea para atravesar cualquier circunstancia, como dar una respuesta necesaria. Y dice ella aquí, dice, y su misericordia en el versículo 50 es de generación en generación. Ella lo había visto, lo había leído a través del Antiguo Testamento, de la ley. A los que le temen, dice, él hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María tenía fresca la palabra de Dios en su mente y en su corazón. María tenía claro las veces que Dios había trabajado y obrado en favor de su pueblo, y no le quedaba duda de que en este momento de la prueba para ella Dios estaba presente. Primero estaba presente como poderoso. Segundo, estaba su hijo en su vientre, estaba con ella. Primera experiencia de un Dios morando dentro de la persona, como hoy nosotros, que el Espíritu Santo ha venido a nuestros corazones y ahora nuestro corazón es residencia de Dios, ¿verdad? De manera que ella sabía que Dios era poderoso, que estaba con ella y que era grande y misericordioso, que eso que ella estaba atravesando era obra de Dios.
Era propósito de Dios, que no fue una sorpresa para él, sino algo orquestado por él, del cual él tenía cuidado. Y así como él la puso en esa circunstancia, como cuando puso a Jesús en el desierto para ser tentado por el Espíritu, ella también, por ese mismo Dios que la puso en esa circunstancia, ese mismo Dios la iba a fortalecer, la iba a librar, la iba a ayudar en todo el trayecto de su embarazo y de su vida. Ahora, ¿significa eso que María por eso no atravesó circunstancias difíciles? Bueno, en la que estaba al estar embarazada ya lo era. Era un problema de muerte. En segundo lugar, sabemos que ella tuvo que salir corriendo, porque Herodes, cuando el censo tuvo que salir huyendo, fueron a Egipto porque tenían que ser censados en Egipto, pero eso era parte de la profecía porque tenían que ir hasta allá, ¿verdad? Pero también no había lugar para ello en el mesón. Cualquiera pensaría, bueno, ahora el Señor me ha embarazado, lo primero es que yo voy a estar protegida, nadie me va a tocar, nadie me va a perseguir, me va a ofrecer un hotel de lujo, 5 estrellas. Sin embargo, ella tuvo que ir a piecito y a camello con José, su esposo, hasta Egipto para ser empadronados. Estuvieron allí, no en un hostal, no había lugar para ellos en el mesón. Tuvieron que estar en el campo, afuera con los animales, con las demás personas humildes y de corazón receptivo para ver este gran acontecimiento que iba a suceder. De manera que María sacó sus fuerzas de la misma palabra de Dios morando en ella. En ese momento, la palabra le infundió valor, le infundió vigor, le infundió fortaleza, le dio claridad mental para saber qué hacer. No se volvió loca, no salió corriendo, no se la comió el miedo, no tuvo miedo de los hombres, sino que la palabra misma le ministró, y no solo que le ministró a ella, sino que ella pudo ser, luego de recibir consolación de otros, como a veces pasa cuando usted va a visitar a un enfermo que usted piensa que lo va a consolar, y cuando va se lleva la gran sorpresa de quien ha sido ministrado es usted o yo por el enfermo, porque quizás pensábamos que íbamos a encontrar a alguien abatido, alguien triste, alguien con lamento, alguien apesadumbrado, alguien llorando, alguien quizás enojado o amargado o haciéndose preguntas. Sin embargo, salimos nosotras ministradas, porque esa persona no solo que nos ofrece consuelo, sino nos dice lo que Dios está haciendo en su vida, cómo Dios la ha favorecido, y exalta a Dios, de manera que nosotras salimos regocijadas y fortalecidas por esa persona. Eso hizo María. Con su cántico nos ofrece esperanza, nos ofrece gozo. También le infunde esperanza, gozo y seguridad a su prima Elizabeth, donde ella estaba. Y cualquiera que pudiera estar dentro de la casa, y para la posteridad, como hoy tú y yo que estamos leyendo la palabra. Dios sacó de los tesoros del corazón de María la palabra de Dios para que le ministrara, porque su corazón estaba lleno, estaba saturado de la palabra gloriosa de nuestro Señor. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Debemos llenarnos de la palabra de Dios. Muchas veces pensamos que eso no es suficiente. ¿Cómo puede simplemente leer la palabra de Dios ayudarme a enfrentar mis problemas, a darle solución? Pero en las palabras están escondidos, dice la palabra, todos los tesoros de la sabiduría. Y a través de ella, Dios nos infunde valor, fortaleza y vigor. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo, el hombre de Dios, sea enteramente preparado para toda buena obra. Ese fue el secreto y la clave de la actitud de María y de su carácter, del carácter que la caracterizó, valga la redundancia, a lo largo de su vida. Una mujer de un espíritu sereno, una mujer de un carácter, de una voluntad firme, de un carácter templado, porque María pasaba tiempo con el Señor. Ella era una mujer de amplia reflexión en la Escritura y de profundo pensamiento. Te invito en esta tarde, amada de Dios,
a que tú te conviertas en una mujer como María, una mujer de la palabra. Una mujer que reflexiona ampliamente en la palabra, una mujer que tiene profundos pensamientos acerca de la palabra, para que esa misma palabra te ministre, que tú puedas ser una guardadora de la palabra, no una oidora olvidadiza, sino que como María tú puedas guardar todas estas cosas en tu corazón. Que el Señor te bendiga en esta tarde. Esperamos poder haberte sido de bendición. Comparte esta transmisión con otras a quien tú creas que esto le puede ser de bendición a su vida. Hasta la próxima semana, donde ya estaremos hablando directamente de Jesús y su nacimiento, y que el Señor te bendiga. Buenas tardes. Dios te bendiga, mi tesoro.